¿Cuántos de nosotros aprendimos una vez un tipo de corte y llevamos, yo no sé cuántísimos años, repitiéndolo? La mayoría. Esta profesión se basa en repetición, pero en repetición con desarrollo, porque si no crecemos en lo que hacemos, si no desarrollamos y mejoramos lo que hacemos, estamos dando vueltas sobre lo mismo. Y no solo nosotros, sino lo que nos hemos estado pasando generación tras generación, es eso, es siempre lo mismo. Y no en España, en el mundo entero, porque he podido constatar que en diferentes partes del mundo se trabaja con la misma técnica, de la misma manera, cada uno con sus detalles y con sus pequeñas modificaciones, ¿no? Pero en esencia es lo mismo. Al final estamos haciendo una profesión que no acaba de saltar del todo, ¿no? De, de evolucionar de una manera fuerte, grande, concreta, concisa. Estamos dando vueltas sobre lo mismo. Ya sé que es difícil porque tenemos negocios y porque tenemos que atender un montón de cosas que no solo son cortar y teñir, ya lo sé. O que estás en una peluquería o en un trabajo en el que no se te deja ser creativo, ya lo sé. Y dicen, es que en mi trabajo es más en serie y quieren que generemos dinero y no tanta creatividad. Bueno, los cambios se hacen andando y los caminos se hacen con un primer paso, luego otro paso y un paso detrás de otro, al final hacemos un camino. Yo una vez tomé esa decisión, empecé a hacer camino y empecé a caminar, empecé a dar pasos en otra dirección y no sabía la dirección, ¿eh? Simplemente yo iba por el camino que deberíamos de ir todos y un día me parado en el camino y yo veía como los demás pasaban, pero seguían el mismo camino que ya habían seguido generaciones, ancestros nuestros, anteriores. Yo no. Me tuve que. Me tuve que parar, me tuve que poner. O sea, me tuve que parar, tuve que reflexionar qué estoy haciendo y si esta profesión es así, que presumiblemente era así, y cuestionarme si quería seguir haciendo lo que estaba haciendo o no. Y no solo técnicamente, sino en mi vida. O tomo una decisión y me quedo haciendo lo que presumiblemente se tiene que hacer, o me voy y dejo esto y me voy a hacer otra cosa. Tomé una tercera decisión que fue quedarme, pero no voy a hacer lo que se debe de hacer. Voy a salirme del camino y además o sea, me salí del camino a campo a través. No había un camino marcado ni hecho y yo de alguna manera iba a campo a través. Era difícil, sí. Era costoso, sí. La mayoría de veces no era bonito el salirse del camino. Era frustrante porque yo no sabía lo que quería y mucha gente a mi alrededor se encargaba de decirme que lo que decía ni tenía sentido ni iba a llegar a ningún lado, que eso así no se hace y que ese no es el camino y que tú te has creído que la vida es muy fácil y que no. Pero yo no quería lo que estaba haciendo. Años después, el tiempo me ha dado la razón y al final he hecho un camino, el mío. Y curiosamente, la gente con la que trabajo, incluso la gente con la que he trabajado, y yo formando equipos, me han dicho que era mejor. Por lo menos te aporta un punto de vista más. Igual no es mejor, pero si tienes una manera de hacer las cosas y yo te ofrezco otra diferente, ya tengo dos, no tengo una, que repito incesantemente y probablemente cada vez peor. Porque cuando repetimos las cosas muchas veces, en principio debemos de mejorar porque lo hemos hecho muchas veces, pero
hay un punto en el que perdemos el interés y empezamos a decrecer, no crecemos, decrecemos, porque además ya no hay un estímulo, nos da igual, o sea, yo puedo repetir y repetir y repetir y al final estoy hastiado, o sea, ya no me da nada ni me aporta nada. Y la emoción del principio la he perdido. Yo no, yo sigo emocionándome, sigo imaginando a dónde llegaré dentro de 10 años, a dónde estaré y qué puntos de vista tendré, porque incluso en toda mi trayectoria, campo a través, yo hubo muchos momentos en los que pensé que ya se había acabado, que no iba a crecer más y que no iba a sacar más conclusiones porque bastante había hecho ya, y no era que era mucho trabajo, simplemente es que la cabeza no me daba para más, ya me daba cuenta de que había parado, pero yo que soy muy cabezota seguía. Y me daba, con el tiempo me daba cuenta de que yo seguía evolucionando y seguía cambiando mis parámetros de trabajo. O sea, lo que en un momento dado pensé que era ya absoluto y era lo mejor que podía hacer, era hasta ese momento, lo mejor que podía hacer hasta ese momento. A partir de ahí yo volvía a crecer y volvía a coger otro camino otra vez diferente, me salía de mi propio camino para volver a coger otro otra vez campo a través. Ha sido maravilloso, es maravilloso. Y yo no dejo de crecer nunca, no dejo de evolucionar nunca. Pero no, ya no es porque quiera, es porque es que la propia evolución te lleva. El propio crecimiento te va llevando. Pero hay que estar muy pendiente y hay que estar siempre con la actitud de sorprenderte, dejar que la vida te sorprenda y dejar que el día a día te aporte algo, pero de verdad dejarlo. Y no ponerme un escudo de que yo es que ya sé más, o es que sé mucho, o es que para que los demás no piensen o no me digan que es que... a veces es un mecanismo de defensa, ¿no? De decir, yo ya sé mucho y sé esto y he hecho bla, 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 bla. Esto no nos lleva a nada. A mí lo que me hace crecer es pensar que lo que yo hago, yo puedo dar una vuelta a lo mismo que yo hago ya, no con respecto a nadie, sino con respecto a mí. Eso es muy motivador, es muy ilusionante y es muy frustrante muchas veces porque parece que es que no vas a ningún lado y estás dando vueltas en círculo. Es mentira. Si estoy dando vueltas en círculo, estoy dando vueltas, estoy parando. Pero hay un momento en el que otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta y estoy cansado, ya digo, no voy a... me aburre esto que hago porque estoy haciendo eso que yo dije que no deberíamos de hacer, que es repetirnos. Y sin embargo hay un momento en el que hago ¡wop! Y me voy. La propia inercia de las vueltas me saca otra vez de la velocidad que cojo, me saca del camino otra vez y empiezo en otra dirección. Y con los años me he dado cuenta, a través de vídeos, por ejemplo, y a través de repasar en mi memoria qué he hecho y qué hago, me doy cuenta de que yo no trabajo como trabajaba hace 5 años, y mucho menos como trabajaba hace 10 años. Mi pregunta es, ¿cómo haré las cosas dentro de 10? No os diría, como muchas otras veces, diría que probablemente igual. ¿Cómo haría las cosas dentro de 10 años? Pues igual que ahora. Porque yo hace 10 años pensaba que ya no iba a evolucionar más. Sin embargo, uf, eso es infinito. Es infinito. Yo no paro de pensar, analizar, emocionarme, alegrarme, estimularme a mí mismo con cosas que hago a diario, con trabajos y con cosas que hago a diario. Es una actitud, es una manera de ser, que no digo que todos tenemos que ser iguales. Yo tengo esa fortuna o esa desgracia, cada uno lo puede mirar de una manera, y yo hay veces que he pensado que era una desgracia. Pero soy una persona afortunada en muchos aspectos de mi vida, en muchísimos aspectos de mi vida, en la gran parte de mi vida, pero además que en este caso, en esta situación y en este caso concreto, soy afortunado porque tengo una vida llena de cosas. No paran de pasarme cosas, de acontecerme sensaciones, emociones, que no hace falta estar en un escenario y haber haber trabajado delante de mucha gente o haber hecho cosas como muy importantes. Lo importante es lo que yo hago todos los días. Lo importante soy yo, lo importante somos cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que cada uno de nosotros percibimos de nosotros mismos y del día que nos toca vivir? Eso es muy importante.
para mí. Yo todos los días sueño, todos los días me alegro y todos los días me entristezco y lloro por dentro. Y no, y sí, estoy vivo, sé que estoy vivo, noto que estoy vivo.